Me acompañen en el Antiguo Testamento al libro del profeta Ezequiel, capítulo 33. Estaremos leyendo desde el versículo 33 en adelante. Y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas y hablan el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo: venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. Y vendrán a ti como viene el pueblo y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ello viniere, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Hay una gloriosa verdad en las Escrituras y que se resume en esto: Dios habló. Y nosotros muchas veces no comprendemos la gran misericordia que significa de que Dios haya hablado. Porque si Dios no hubiese hablado, nosotros no conoceríamos nada acerca de Él. Absolutamente nada. La única manera en que el hombre puede llegar a conocer a Dios es que Dios primero se comunique con el hombre para darse a conocer con él. Sin esto, estaríamos sumidos en la más absoluta oscuridad en esta vida. Pero la Biblia ha dicho que Dios ha hablado. Y eso, como dije, es la más grande misericordia que el hombre ha tenido de parte de Dios. Que Él haya querido comunicarse con su criatura. Sin embargo, en toda comunicación no solo existe un emisor, sino que existe un receptor. Y el problema en esta comunicación no está en el emisor, no está en Dios que emite sus palabras y nos da a conocer su santo nombre, sino que está en nosotros, los receptores. Porque nosotros no queremos oír la voz de Dios. No nos gusta la voz de Dios. Despreciamos la voz de Dios. Y este sermón se trata acerca de eso. La importancia de cómo respondemos al Evangelio. Así que vamos al texto, vamos a ver su contexto y vamos a ver qué nos enseña con respecto a nosotros como hombres y nuestra responsabilidad delante de Dios. Entonces, el pasaje que leíamos en el versículo 30 dice lo siguiente: y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y las puertas de las casas. Ahora, para comprender qué está pasando acá, debo dar un poco de contexto. Ezequiel es un profeta especial. Y él es conocido, si ustedes tienen la posibilidad de leer su profecía, en que la profecía de Ezequiel siempre fue gloriosa, majestuosa, porque él vio grandes visiones de Dios, quizás como ningún otro profeta. Pero él, el tiempo en que él predicó la palabra de Dios, fue un tiempo en cuanto Israel había sido llevado cautivo a Babilonia. Y iban a morar allí por un largo tiempo. Y el asunto era que Dios había castigado a Israel a causa de su pecado, su desobediencia en contra de las palabras de Dios. Y el hecho de que ellos fueran conquistados por esa nación cruel, violenta, sádica y opresora e idólatra llamada Babilonia, era una gran, gran tragedia para ellos como el pueblo de Dios en aquel tiempo. Pero Dios había dado ese castigo a Israel porque Israel no oyó la palabra de Dios, no hizo caso a lo que Dios le dictaba, no siguió los consejos de Dios, no siguió la guía de Dios. Dios era el pastor de Israel, un pastor que guiaba a sus ovejas a buenos pastos, a buenas aguas. Sin embargo, Israel no quiso comportarse como una oveja y se comportó como cualquier animal, menos como una oveja obediente.
y se rebeló en contra de Dios. Y la consecuencia de eso es que fueron llevados cautivos a Babilonia. Pero el Señor que siempre ha sido bueno, el Señor que siempre ha sido paciente, aún allí en Babilonia, aún en la calamidad más grande que este pueblo en la cual había sido sometido a causa de su desobediencia, aún allí Dios le levantó un hombre para que les hablara otra vez las palabras de Dios. Y ese hombre era Ezequiel, un profeta que sufrió las consecuencias del pecado de su pueblo y que él también tuvo que irse en cautiverio y perder todo lo que tenía por la desobediencia de otros. Ezequiel, que estaba allí en medio de los cautivos en Babilonia, él también recibió la palabra del Señor porque el Señor no se había olvidado de su pueblo. Entonces, cuando nosotros leemos aquí en el versículo 30, el contexto es que él estaba allí en medio del pueblo cautivo allá en Babilonia. Y Dios le siguió dando palabras para que él hablara al pueblo y el pueblo pudiera volver y entender que lo que ellos estaban sufriendo era causa de su rebelión. Y que debían aprender por medio del dolor de que a Dios no se le desobedece para que ellos pudieran volver a Dios y reconciliarse con Él y a futuro ser libertados de su esclavitud. Entonces le dice, y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y las puertas de las casas. Y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo, venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. Yo no esperaría que Israel, al pasar por todos estos sufrimientos, que fueron las consecuencias de su pecado, ellos pudieran entender de que era necesario volverse a Dios. Pero ellos no hacían eso. Lo que hacían ahora era juntarse entre ellos en ese lugar de cautiverio y empezar a hablar en contra del profeta, a mofarse de lo que él decía en el nombre del Señor. Ellos no aprendieron nada. Seguían con sus oídos cerrados, seguían con su corazón duro la palabra de Dios. Y a pesar de las grandes consecuencias a las que su pecado los había sometido, ellos seguían siendo rebeldes. Ellos seguían tratando la palabra de Dios como cualquier cosa, a tal punto que no había reverencia en ellos para oír lo que Dios tenía que decirles, sino que ellos se mofaban a escondidas de lo que Dios decía por la boca del profeta. El hombre siempre ha sido el hombre. En todas las épocas de la historia, el hombre se ha comportado exactamente igual. Esta es una fotografía de toda la humanidad en todos los tiempos de la historia de nuestra historia. Somos rebeldes a la palabra del Señor. No hay respeto en nosotros por ella. Y resulta que Israel no comprendía de que el hecho de que Dios levantara profeta en medio de ellos, en cualquier situación de sus vidas, era una gracia, una muestra de amor de Dios para con ellos. Ellos no entendían eso, no veían la importancia de un profeta. Ellos pensaban que el profeta simplemente era un hombre un tanto loco, un tanto quizás ido, o tal vez demasiado alterado por lo que leía en la ley de Dios y que era un religioso y un fanático más que no se podía quedar callado y tenía que decirle a las personas lo que tienen y no tienen que hacer. Y la verdad es que cuando hay un lugar donde la palabra de Dios es predicada, cuando hay un hombre de Dios que te predica la verdad y te enrostra lo que tú eres y te pone tu vida a la luz de la palabra y a la luz de Dios, y cuando lo hace desde las Escrituras, como Ezequiel lo hacía, ese hombre es una misericordia de Dios. Esa iglesia es una misericordia de Dios para el lugar donde está. Y así como el pueblo de Israel en ese tiempo no comprendía eso, nosotros muchas veces tampoco comprendemos ello. Y miren la actitud que ellos tenían. Y vendrán a ti como viene el pueblo y estarán delante de ti como pueblo mío. Y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Ellos sagradamente, en aquel lugar, se reunirían delante del profeta para oír hablar al profeta.
No faltaría nada de eso. Pero el problema no era que ellos se sentaran a oír. El problema era lo que había en el corazón de estos hombres. Ellos simplemente estarían delante del profeta, oirían y dirían, veamos qué tiene que decir este hombre loco tal vez, o este hombre que se llama profeta de Dios, veamos lo que nos tiene que contar para después nosotros comentar estas cosas en oculto y burlarnos de él. Y sigue el Señor hablándole a Ezequiel y le dice, y aquí tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien. Y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Entonces Ezequiel para ellos era un show. Algo con lo que pasar el tiempo. Algo con lo que ir a algún lugar y sentirme, no sé si a gusto, pero por lo menos disfrutar el espectáculo. Ezequiel era un hombre que sí hablaba bien. Era un hombre letrado. Era un hombre que tenía en Israel tuvo mucha importancia. Entonces era un hombre de letras. Era un hombre que sabía hablar. Un hombre que se expresaba bien. Además, la profecía de Ezequiel es hermosa. Pero para ellos, Ezequiel y su palabra no se volvieron ninguna otra cosa más que un show. Algo a lo que ir en un momento dado del día y estar delante, oír lo que tiene que decir, maravillarnos por su dicción y luego, adiós, nos vamos y nos olvidamos de lo que escuchamos y no atendemos a lo que estamos haciendo como algo que tiene un carácter solemne. Y eso es lo que hoy quiero que entendamos. Es que oír la palabra de Dios predicada no es cualquier cosa. La palabra de Dios predicada tiene un carácter santo. Y esta actividad que hacemos nosotros ahora, en este momento, la que estamos haciendo en este momento, delante de Dios, que todo lo ve y todo lo sabe, no es cualquier cosa. Tiene una importancia suprema para nuestras vidas, porque nos enfrentamos delante de lo eterno. Nos enfrentamos delante de Dios. Cada vez que el Evangelio, la verdad es predicada, es ponernos a nosotros delante del rostro de Dios. Y lo que nosotros hagamos con lo que oímos tiene importancia directa, pues lo que hacemos con la palabra lo hacemos con Dios. Así que la actividad de venir a oír la verdad de Dios no es solo para que tengamos un pasatiempo en un día en que no hay nada que hacer. No es eso. Sino que como respondamos a esta palabra, tendrá consecuencias para todas nuestras vidas hasta el fin de los siglos, hasta más allá del tiempo. Porque cuando hablamos, repito, de la palabra que está escrita en este libro, nosotros hablamos de parte de Dios y delante de Dios. Entonces, como Dios es el Señor de todos nosotros, como Él es el Rey soberano de todas las criaturas, lo que Él tenga que decirnos a nosotros como hombres es de mucha importancia. Pero lo mejor de todo es cómo nosotros respondamos a ese mensaje. Aquí Ezequiel nos enseña de que Dios nos agrada tanto porque las personas oigan su verdad. Sino lo que Dios toma en cuenta es lo que hacemos con su verdad. Miren, si un médico nos diera una receta y nos explicara por qué estamos enfermos y cuál es la causa y cuál es la cura de esa enfermedad. El hecho de oír nuestro diagnóstico y la cura de nuestra enfermedad no nos sana. Yo puedo leer un libro entero de medicina, de muchas páginas con respecto a mi condición, y leerlo y releerlo y no ser sano nunca. Porque el oír de mi enfermedad, el leer sobre mi enfermedad no me cura. ¿Qué me cura? Que yo haga lo que el médico y el libro me dice que yo debo hacer. Entonces yo encuentro cura.
¿Cuándo yo le estoy haciendo justicia al médico? No es cuando lo oigo, no es cuando memorizo lo que me dice, no es cuando aprecio y digo que bonito me habla el médico, es cuando yo llevo a cabo lo que el médico dice que debo hacer, tal cual como él dice que lo haga. Es allí que yo le hago justicia al médico y es allí que obtengo beneficio de lo que él me da a mí. Repito, el simplemente oír o escuchar, o leer sobre cómo mi enfermedad debe ser curada no me sana. De la misma manera en que si yo voy a un restaurante y me ponen la carta delante de mí y yo leo acerca de la comida que yo voy a ingerir y leo de cómo está preparada, de los ingredientes y de todas las cosas, y yo me paso media hora leyendo sobre eso y cómo sabe y la opinión de la gente, yo no me voy a saciar. No me voy a saciar. Lo que yo necesito es hacer esa comida mía para que me pueda nutrir y yo recibir la fuerza que necesito y el bien que necesito a través de esa comida. Y eso lo podemos aplicar a la palabra que es predicada desde aquí, al evangelio que es predicado desde acá. El hecho de que nosotros apartemos un momento para oír la verdad de Dios es algo maravilloso. Pero no podemos conformarnos simplemente con oír. Y aunque el mensaje sea bueno, o sea malo, o sea aburrido, esa opinión delante de Dios no tiene importancia, porque eso no genera nada en nosotros. El simple oír no genera nada. Porque simplemente estaríamos como estas personas que se juntaban delante de Ezequiel y para ellos era un hombre que cantaba y hablaba bien y nada más que eso. Pero no hacían nada con la verdad de Dios. Y eso es en lo que nosotros no debemos caer. ¿Quieres encontrar salvación en Dios? ¿Quieres el perdón de tus pecados? ¿Quieres reconciliación con Dios? No te contentes solo con oír. No te contentes solo con venir y oír. Esa es una parte, una hermosa parte, sí, pero no te contentes solo con eso. No hagas del predicador alguien que simplemente sea alguien bueno para ir a ver. O esa iglesia, algo agradable donde estar. Y son cosas buenas, sí, pero que no sea eso la intención de por qué nosotros nos ponemos delante de la palabra de Dios. Haz la palabra, el evangelio tuyo. Vamos a hablar del evangelio, pero esta es la forma en que nosotros debemos responder a la palabra de Dios. Si yo no hago el evangelio mío, si yo no soy el que cree, si yo no soy el que me arrepiento, si yo no soy el que conozco a Jesucristo, si yo no soy el que entiendo mi realidad delante de Dios, el evangelio no tendrá poder sobre mí. Debo hacer lo mío. Debo hacer lo mío. No importa si mi vecino, la persona que está sentado al lado mío, no tiene ningún interés en el evangelio. Eso no importa. Si él se salva o no se salva, no me va a salvar a mí. Yo debo preocuparme por mí porque cuando Dios habla, esto es un asunto personal. No es solo congregacional, sino que Dios habla de manera personal. Debo hacer la mía. Miren lo que dice el versículo 33. Pero cuando ellos viniere, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. El asunto es que Dios le estaba advirtiendo a Israel de que a causa de su pecado y de su corazón no arrepentido, aparte de la calamidad que ellos habían tenido por su pecado, vendría una cosa peor. Y aún así ellos no entendían y cuando oían al profeta no hacían caso. Entonces el Señor les dice, pero cuando ellos viniere, eso que Ezequiel había profetizado, y viene ya, está hablando de la certeza de que lo que Dios dice lo cumple. Lo que les va a pesar a ellos en sus corazones es que nadie les va a poder decir nunca se le dijo o nunca oí, porque hubo profeta entre ellos. Y eso es muy aplicable a nosotros. Que el día de mañana, cuando yo tenga que partir de esta vida, y si yo no me reconcilié con Dios y no arreglé mis cuentas con Dios, y yo participé de lugares como estos, de eventos como este, donde la palabra de Dios es predicada con fidelidad, yo jamás
podré decir, yo nunca supe, yo nunca oí. Porque hubo profeta entre ellos. Así que repito, oír la palabra de Dios no es un asunto trivial. No es como ir al cine. No es como abrir YouTube para ver un video que me relaje. Tiene consecuencias eternas. Tiene consecuencias para esta vida y para la próxima vida. Veamos cuáles eran las palabras del Señor para Israel en este capítulo. Porque debemos, aunque hablemos así de manera grave, debemos comprender que el mensaje de Dios es precioso y es beneficioso para nosotros. Dios no quiere nuestro mal. Alma, Dios no quiere tu mal. Dios no quiere condenarte. En el sentido de que Él no se deleita en hacer que su criatura se aparte de Él. Y cuando Él nos habla para que nosotros podamos reconciliarnos con Él. Cada vez que Dios le habló a este pueblo rebelde era para que el pueblo rebelde reconociera sus pecados y encontrara perdón en Dios. Y alguien así yo tengo que escuchar. Si Dios me está ofreciendo la vida eterna, tengo que oírlo. ¿Qué necio soy si me ofrecen el mundo o si me ofrecen la gloria eterna y yo no quiero oír? Pero esa es nuestra actitud como hombres. Se nos ofrece un cambio de vida, un nuevo corazón, reconciliación con Dios. Se nos ofrece de que nuestra alma sea libre del infierno para siempre. Dios nos llama para eso, sí, nos reprende por nuestros pecados y nos dice lo malo que somos delante de Él, pero no lo hace para mofarse de nosotros, nos hace porque nos quiere limpiar. Miren lo que dice al principio del capítulo 33. Vino a mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare a un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cuando el que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere y viniendo la espada y lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. Aquí el Señor está tomando un ejemplo. Y el ejemplo tiene que ver con que Él advierte. Él advierte a tiempo. Antes de que el día malo llegue, Dios advierte, pone una atalaya, un vigía. Entonces Él dice, en este ejemplo, de cuando el vigía dijere, viene calamidad sobre este pueblo, y el pueblo estuviera atento y oyere, pero no hiciera caso, la culpa es del pueblo. Ellos no oyeron. Ellos no quisieron oír la verdad de Dios. Porque en el versículo 7 le dice a Ezequiel, a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya la casa de Israel. Y oirás las palabras de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío de cierto morirá, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. La idea aquí es que ese atalaya en ese entonces era Ezequiel. Y si Ezequiel se quedaba callado y no hablaba la verdad de Dios, cuando muriera la persona iba a morir por su pecado, pero la sangre iba a ser demandada a Ezequiel por él no advertirle. Pero ocurría lo contrario, Ezequiel sí advertía. Por tanto, la persona sí moría. Bajo el juicio de Dios, moría. Bajo su propia responsabilidad. Pero aquí notamos algo, lo que yo decía, de que Dios advierte. Dios se toma el tiempo. Dios es paciente. Dios espera. Y Dios levanta una institución como la iglesia hoy en día. Predicadores que quieren hablarte en amor la verdad para que tú te reconcilies con Dios. Para que esa espada del castigo divino por tu pecado no te llegue a ti, sino que puedas hallar el perdón. Y nosotros no queremos aquello. Porque más adelante en el texto dice, tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío,
sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Aquí es Dios hablándole a Israel. Y la excusa de Israel es esta: grandes son nuestros pecados, muchos son nuestros pecados. ¿Cómo encontraremos perdón? ¿Cómo viviremos? No hay lugar en el mundo o algo que pueda limpiar la maldad que hay en nosotros. ¿Dónde encontraremos esperanza? Pero el Señor les dice: en mí hay esperanza. Él mismo le dice: no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Y él mismo lo dice: volveos, volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Entonces, esta es la gloria de la predicación del Evangelio. Se te abren las puertas del cielo, se te ofrece el eterno perdón de Dios. Y esta es la manera en que Dios tiene de llamar hoy al pecador. Primero Dios muestra, tal como Israel, tu pecado. El propio Señor Jesucristo levantó atalayas para anunciar a los hombres su maldad. Y esas atalayas es la iglesia que Él creó en el Espíritu Santo. Y a nosotros, la iglesia, se nos dio la autoridad de poder decirle al hombre que ha pecado delante de Dios. Y tú has pecado delante de Dios. Y yo he pecado delante de Dios. Y no es necesario indagar mucho en nuestro corazón para saber que realmente hemos pecado. Nuestra conciencia nos acusa. Somos pecadores delante de Dios. Y ese pecado tiene consecuencias más allá de esta vida. ¿Por qué? Porque Dios no pasará por alto esa maldad. Y Él la tiene que juzgar y la juzgará un día, allá en la eternidad, cuando ya no haya esperanza para el pecador. Pero antes de que llegue el día de nuestra muerte, antes que tengamos que darle cuenta a Dios por cada uno de nuestros pecados, Él hace venir atalayas, como Ezequiel, para que nos digan que hay esperanza para nuestra condición delante de Dios. ¿Por qué? Porque sin importar lo negro, oscuro, putrefacto y hediondo que sea nuestro pecado, sin importar que nos hayamos descarriado en la perversión más grande que hay en esta vida, sin importar que seamos la persona más alejada de los caminos de Dios en este mundo, ese Dios a nosotros nos dice por medio de este evangelio que nos volvamos de nuestros caminos hacia Él. Porque Él ha hecho una obra preciosa para que haya reconciliación entre nosotros y Dios. Y es que nuestros pecados, el pecado del pecador fue puesto a la cuenta de su Hijo perfecto, Jesucristo, quien jamás había pecado, que nunca conoció pecado en su vida, que jamás halló mentira en su boca, que sus ojos nunca se desviaron tras la lujuria, que sus pensamientos nunca maquinaron el mal contra nadie, que su fuerza fue gastada en hacer el bien a su prójimo. En ese Jesucristo, el Hijo de Dios, ese de perfecto camino y de hermoso andar ante la ley de Dios, Él fue puesto en una cruz. Y no fue puesto en una cruz porque Él era un malhechor, sino que de manera injusta. Pero en ese lugar, cuando Él estaba colgado en ese madero, cuando los clavos atravesaron sus manos y sus pies, manos y pies que solamente se habían dedicado al trabajo de hacer el bien al prójimo, cuando Él estaba allí ensangrentado, Dios el Padre puso el pecado del pecador a su cuenta y lo castigó a Él por lo que nosotros hicimos delante de Dios. Y ese es el mensaje que predicamos hoy. Que este Jesucristo que entregó su vida hasta la muerte para pagar la deuda que el pecador tiene con Dios, que se levantó de entre los muertos al tercer día. Ese Jesucristo es el que ahora te llama a ti, pecador. A ti que no has creído en Cristo, a ti que no has venido al arrepentimiento, es el que te dice ahora: vuélvete, vuélvete. Vuélvete de tus malos caminos, porque Él no quiere la muerte de tu alma. Él no quiere tu pérdida eterna. Y Él ahora, por medio de este evangelio, te ofrece eterno perdón y reconciliación. Y si tú crees en Jesucristo, si tú crees que Él murió por tu pecado y se levantó para salvarte a ti, no a tu vecino, sino a ti, tú tienes eterna salvación. Gratis de parte de Dios. Todos tus pecados son perdonados eternamente y para siempre. Y será tu nombre escrito en el libro de la vida.
y nadie podrá borrarlos de ahí porque estará escrito bajo la sangre del Cordero de Dios. Así que, ¿cómo irás tú? ¿Serás como ellos? ¿Seremos nosotros, esta iglesia, como un cantor de amores para ti? ¿Como un simple show? ¿O tomarás en cuenta este sermón? ¿O irás y meditarás en tus caminos y pedirás perdón a Dios arrepintiéndote de tus pecados y pidiendo que Dios te limpie de tu maldad en Jesucristo? ¿Clamarás a Dios por tu alma? Hazlo. Porque el día de mañana no podrás decir, y sino que se dirá de ti, hubo profeta en medio de ellos. Así que ven a Cristo, reconcíliate con el Señor y tendrás eterno perdón y para siempre. Recuerda, no es oírla acerca de la medicina ni acerca de tu enfermedad lo que te sana. Es apropiarte de la medicina, tomártela y hacer lo que se te dice. Ven ya sea Cristo tuyo por la fe. Cree que murió por ti. Cree que sufrió por tus pecados. Cree que Él te reconcilia con Dios. Y entonces pida a Dios el perdón y te será dado porque Jesucristo habrá pagado la deuda que tú tienes con Él. Que el Señor les bendiga.